el enlace para estos talleres. Vamos a comenzar un ciclo de talleres de capacitación ciudadana para para el cuidado de los árboles urbanos. Esta sesión, estos talleres y estas sesiones estarán dirigidas por acá con nuestros compañeros Sandra y Jonathan de Corimbia, quienes son arboristas expertos en estos temas. Entonces vamos a estar promoviendo estos talleres. Si hay alguien interesado, un poco la dinámica es que puedan registrarse, ya sea de manera grupal, preferentemente para grupos de ciudadanos, si ustedes participan en una pequeña grupo de vecinos, o si en su Copaco están interesados en trabajar en estos temas, o si en su colonia ven a un grupo nutrido de vecinos, pues se pueden registrar, y si no, de manera individual pueden hacer este registro para que nosotros los contactemos, y dependiendo de la alcaldía en donde se encuentren, les estaríamos enviando la información para que puedan sumarse al grupo que, digamos, esté más cerca de ustedes. Entonces, en este caso, pues vamos a estar compartiendo por acá el registro para que puedan hacernos ahora sí que el llamado, hacemos esta convocatoria para que puedan registrarse en sus colonias. Los talleres no van a tener ningún costo, solo también si les pedimos que puedan registrar algún lugar en el que pueda ser, en el que sea apropiado, en algún espacio abierto o en alguna escuela, algún espacio que consideren que pueda ayudar a impartir el taller. No requerimos, digamos, de cuestiones técnicas, sino más bien pues del espacio, ¿no? Que nos puedan apoyar con el espacio. Por ahí, pues, son diferentes temas que les compartiremos. Por ahí son los temas de normatividad, de jardinerías, temas de podas, que bueno, vamos a ahondar en esta sesión de hoy, pero bueno, son diferentes los temas que vamos a estar viendo. Y pues mientras tanto, pues justamente van a ser impartidos por aquí por nuestros colegas arboristas de Corimbia, a quienes les voy a ceder la palabra a continuación. Nos acompañan hoy Sandra Aguilar y Jonathan Flores, quienes estarán guiándonos en esta sesión de hoy para saber cómo identificar estas horribles y horrendas malas prácticas que están matando los árboles de la ciudad. Eh, Estas cosas que creemos que son normales, pero que realmente no lo son, que se dicen ser jardineros expertos, pero pues realmente terminan matando a los árboles. Entonces, les dejo la palabra aquí a Corimbia, a Sandra y a Jonathan para que puedan guiarnos en esta sesión de hoy con estos temas. Así que muchas gracias también por sumarse en estos temas, y a también todas las personas que están acompañándonos por aquí. Muchas gracias, Ale. Mucho gusto a todos. Y bueno, somos Sandra. Hola, buenas tardes. Y Jonathan. Bueno, ya algunos nos conocen. Y nada más dame un segundo, voy a compartir pantalla para poder empezar. Ok, ahí ven la pantalla. Ya Súper. se ve bien. Bien, bueno, lo que les vamos a presentar el día de hoy, justo como vieron en el flyer, son las malas prácticas en el manejo del arbolado urbano aquí en la Ciudad de México, que realmente aplica pues, para todos los lugares, Estado de México y todos los demás estados, pero bueno, aquí vamos a hacer énfasis en Ciudad de México. Entonces, empezaremos con qué es un arborista o arbolista. En realidad la palabra correcta es con L, arbolista, pero bueno, en el lenguaje de la jerga entre los podadores y la gente que se dedica a los árboles, es con R, arborista. Y pues son personas especializadas justo en el mantenimiento y manejo del arbolado, las cuales están certificadas por la Sociedad Internacional de Arboricultura. Entonces es muy importante. Y bueno, que son pues podadores o trepadores de árboles que realizan tratamientos para la mejora del arbolado, así como el manejo de áreas verdes. No solo se restringe estrictamente a los árboles. Ok, ¿y qué hace un arborista? Pues trepa árboles, tal cual, poda árboles, derriba árboles, trasplanta, diagnostica enfermedades, evalúa la estructura del árbol, es decir, la mecánica o biomecánica del árbol y la arquitectura de este. Tal vez lo hablemos un poquito más adelante. Hace endoterapias vegetales, que son inyecciones,
tal cual. Me imagino que algunos los han visto y si no, los presentaremos en los talleres también. Y hace planes de manejo de arbolado. Es tal cual hacer censos y saber cómo se comporta un área verde con los árboles que tiene. Y vamos a ir a la siguiente. Ok, entonces, bueno, me voy a hacer un poquito, lo que diferencia más bien a un arborista de un podador, pues es prácticamente la certificación. Hay muchos podadores que son muy buenos en el manejo de arbolado, en podas y derribos, pero bueno, estrictamente no son arboristas porque, pues, tal cual, deben de estar certificados por la sociedad. Y bueno, hablando entonces ya en la Ciudad de México, la normatividad y su manejo del arbolado, tenemos dos normas locales que rigen el manejo del arbolado. La primera es la NADF 001, RNAT de la última actualización 2015 y la 006 de 2016. La primera es tal cual para la poda, derribo y trasplante de arbolado. Y la 006 tiene que ver con la restitución y plantación o trasplante de árboles. Entonces, ahorita vamos a estar hablando del manejo, pues con la norma 001, y Sandra les va a hablar de los tipos de poda y los métodos de poda que se realizan y los vamos a contrastar con el manejo real que se hace en las alcaldías. Ok, bueno, vamos a empezar con los tipos de poda. No sé si me apoyan indicando si se escucha. ¿Sí? Sí, Ok. se escucha bien. Bueno, hay varios tipos de podas, entre ellos vamos a encontrar la poda de formación en árboles jóvenes, la poda de árboles latifoliados maduros, la poda de coníferas maduras, la poda de palmeras maduras y la poda de raíces. Vamos a ir explicando una por una. Y bueno, antes de esto es importante mencionar que es necesario usar el equipo de protección personal. Esto para prevenir accidentes y ya que es contemplado como uno de los trabajos pues clasificados como tal de alto riesgo. Entre el equipo de protección personal necesario que utilizan los podadores o que deberían utilizar incluyendo a los arbolistas, está el casco, los guantes, los lentes o careta de protección, las botas, el pantalón anticorte de preferencia y la concha o los tapones de oídos. Para empezar, tenemos estos ejemplos que aplican para la poda de limpieza. En este caso se busca retirar el muérdago, que es una planta semiparásita que va secando al árbol. En este tipo de poda se busca retirar ramas muertas también, se busca retirar ramas que tengan anclaje débil, que tengan algún tipo de pudrición. Y también en este tipo de limpieza se incluye el retiro de lámparas, que esto lo vemos mucho afuera de los restaurantes o de casas, justo en época navideña se ve muchísimo. También quitar letreros, por ejemplo, de no estacionarse, letreros sobre algún tipo de servicio que se brinda. Y también incluye el retiro en la mayoría de veces de plantas parásitas y epífitas. Aquí se incluye pues el musgo y el heno. Y algún tipo, en general, algún artefacto ajeno totalmente al arbolado. El otro tipo de poda es la poda de reducción. En este tipo de poda se busca justo reducir la copa sin dañar la estructura original del árbol. Este es uno de los problemas que tenemos más aquí en la ciudad, ya que un árbol siempre va a necesitar espacio amplio, y aquí en la ciudad estamos muy, muy limitados de espacio. Entonces, al querer llevar a cabo una poda de reducción, se hacen también malas prácticas como es el desmoche o el desbalanceo de la copa. En este caso tenemos poda de aclareo, se usa muchísimo en los ficus, ya que son árboles grandes, con follaje amplio, con ramas pues largas. Y lo que se busca en este tipo de poda es justo aclarear el follaje para retirar ramas que vayan opacando, ocultando el paso de la luz. Se necesita también y se ocupa para que pueda pasar el viento. En la norma viene especificado para el libre paso del aire.
pero en términos está un poquito mal, entonces lo correcto sería para el paso del viento. Y bueno, ¿No? no. Y esto, bueno, también permite el paso de la luz natural para la producción de oxígeno y todo el proceso que lleva como tal la planta. Perdón, la hoja del árbol. Y bueno, la siguiente poda es una poda de elevación. Esta se define y se usa para elevar tal cual la poda del follaje, de las ramas y la altura. Se usa muchísimo para los pasos de personas, pasos escolares, y se utiliza para tal cual subirlo y que no tenga interferencia con personas, con cableado, con inmuebles y con, pues sí, tal cual, más como paso peatonal. Bueno, es importante señalar en este punto que la norma especifica 3 alturas. Son 3 alturas las que indica, tal cual son, si no me equivoco, 2.8 metros para peatones, y bueno, así va incrementando hasta las vías primarias, que si no me equivoco son 5 metros. 4.8 metros para vías primarias, en donde pasan literal trailers, camiones, todo ese tipo de cosas. Y un problema grave con este con este método de poda es que se abusa de ella, ¿no? A veces en árboles muy pequeños, de porte bajo, se eleva mucho la copa, o también en árboles muy grandes se eleva la copa mucho más allá de los 5 metros, algo totalmente innecesario. Y como pueden ver en la imagen de la izquierda, hay algo que se llama centro de gravedad del árbol, o bueno, en este caso sería de la copa, que también incluiría el árbol tal cual. Y pues se ve desplazado este centro de gravedad. Entonces, la resistencia mecánica cambia, literalmente toda la conformación estructural del árbol y bueno, en parte su arquitectura cambian. Entonces ese cambio es drástico, ¿no? Porque al árbol le llevó años, digamos, mantener esa configuración en su copa, y obviamente las raíces, las ramas, el tronco se va desarrollando conforme el árbol crece con esa disposición de ramas que tiene y con ese centro de gravedad que tiene. Entonces, si un día llega la alcaldía y literal se tarda 1 hora en podar ese árbol, ¿no? Como se ve en la imagen, pues cambia drásticamente justo ese centro de gravedad, lo que puede ocasionar que el árbol se desplome, tal cual se caiga, porque no está preparado para ese cambio tan drástico y para ese centro de gravedad que se desplaza. Entonces se pueden caer las ramas grandes, la copa, la mitad del árbol o el árbol completo. Entonces es importante identificar este método de poda para que ustedes también puedan, digamos, juzgar cuando la gente hace sus podas, sea alcaldía, particulares o quien sea. Ok, esta poda es una de las más importantes, de las más necesarias y de las que menos se practica en la ciudad. Es la poda de restauración. No hace mucho nos contactaron para realizar un servicio y nos presentaron este árbol. Nosotros llegamos y dijimos, oye, ¿qué onda? ¿Por qué se encuentra aquí? Digo, tiene específicamente este sabor que la alcaldía hace aún en el interior de casas particulares. Entonces, bueno, esta poda justo lo que mencionaba Jonathan, encontrar otra vez la estructura y la mecánica correcta del árbol, ya que podemos observar en las imágenes que en uno de los ejes principales, justo donde se encuentra mayor follaje, se forma algo que se llama cola de león. Esta cola de león es tal cual una mala práctica y muchas personas lo consideran como un delito ambiental, ya que al dejar un follaje pesado en una zona tan delgada o tan frágil, tan expuesta por el viento, por lluvia, lo que sea de factor, ocasiona que haya un desequilibrio en este tipo de punto, en esta estructura, y esto hace que se pueda formar una palanca y que tenga más facilidad justo de romperse la rama, de caer, desprenderse o desgarrarse. En este punto es importante aclarar algo. Una vez que se hace el desmoche, el árbol tiene una reacción que, bueno, se le llama crecimiento vigoroso de ramas. Algunos le llaman brotes epicórmicos o chupones de agua o chupones tal cual. En fin, son reiteraciones que se desarrollan justo de forma vigorosa para, digamos, generar
follaje. El problema con estos brotes, tal cual brotes epicórmicos, es que justo, como dice su nombre, crecen por encima de la corteza o en la corteza, epicórmicos, y no crecen o no se desarrollan como una rama verdadera. Una rama verdadera está unida a la médula y, digamos, tiene un sostén, una resistencia mecánica muchísimo más desarrollada y resistente justo para no desprenderse o para no desgarrarse. Entonces, tú desmochas, crecen estos brotes epicórmicos y crecen de forma tan vigorosa que el diámetro que suelen desarrollar es un diámetro muy pequeño en comparación con el largo de la rama o del brote. Entonces se vuelven inestables y tienden a caerse o a desgarrarse. Entonces por eso es muy malo desmochar. Y bueno, la poda de restauración también es complicada, incluso dependiendo de la especie es viable o no. También es importante resaltar que este tipo de poda, para que sea sana y sea útil, puede tardar 5 hasta 10 años en lo que el árbol se recupera. Exacto, son muchas podas. Poda de restauración no es, tienes un árbol desmochado, llegas y lo restauras en una poda. Son 2, 3, 5, 8, 20 podas a lo largo de varios años. Y bueno, ahora es la poda bajo cableado eléctrico, que es una de las, bueno, no es una de las más complicadas, tal vez de las más vistas, ¿no? Porque la Ciudad de México está llena de cableado por todos lados. Y bueno, hay una dependencia, que es la Comisión Federal de Electricidad, pues que se encarga de liberar o de cuidar el cableado. Pásale, pásale. Para esta poda tal cual se busca liberar las líneas eléctricas de media y de baja tensión, es decir, de 6.000 a 23.000 voltios. Y bueno, se debe solicitar para este tipo de poda el corte de la luz. Es decir, esto para evitar algún accidente con los podadores, ya que al caer una rama no controlada, al desgarrarse una rama o cierta parte del árbol, puede hacer choque con los cables y esto llevar a una explosión de cableado. Algunas malas prácticas que hemos visto en la alcaldía es que justo no controlan la rama que van a bajar. Al caer sobre el cable, que aunque esté cubierto o recubierto, llega a pasar que se pegan y explota. Entonces esto lleva a incendios también, ya sea solo de la parte del árbol o también hay inmuebles pues aledaños, incluso pues tal cual quemar o electrocutar a nuestro podador. Y bueno, del lado izquierdo están algunas de los tipos de este método de poda, que es poda en L invertida y poda en V. Y también hay uno que es poda en túnel, ¿no? Tal cual un hoyo en medio de la copa del árbol. Y bueno, justo como comentaba Sandra, se debe de realizar un corte de energía previo, pero bueno, en nuestra experiencia eso es básicamente imposible y el podador tiene que hacerlo sí o sí. Entonces, la norma de poda, la 001, realmente no tiene ninguna indicación de seguridad. ¿A qué distancia deberían de estar los podadores del cableado eléctrico de alta, media o baja tensión, o la tensión que sea? Entonces se vuelve muy ambiguo, peligroso, no hay ningún sustento legal sobre el cuidado de los podadores al realizar este método de poda. Pero así como en muchas otras cosas en el manejo del arbolado, en este caso hay una norma gringa que muchos conocen aquí, en donde se rigen todos los arboristas de Estados Unidos y de otras partes del mundo, que es la ANSI. En este caso es la Z133. Creo que no pusimos foto, pero tal cual. ANSI Z133, en donde estipula las distancias mínimas que debería de tener el podador dependiendo del voltaje del cableado. Y en general el mínimo que deberían de manejar es de 2.05 metros, no me equivoco. Y de ahí obviamente va incrementando la distancia entre el cable y el podador conforme aumenta el voltaje. Y además esta distancia también cambia si el clima pues está lloviendo. No, bueno, si está lloviendo seguramente no estarían podando, pero si es muy húmeda, ¿no? La presión atmosférica y todo ese tipo de factores influye en pues la seguridad del podador y su interacción con el cableado eléctrico.
Otro tipo de poda es el de palmera. Ahorita en la ciudad se está llevando a cabo un programa súper integral para el retiro y poda de palmeras, así como se llevó el año pasado. Que bueno, aquí en el grupo varios están ya, bueno, ya saben de qué se trató este tipo de programa, qué se está haciendo ahorita. Ahorita se está realizando justo la segunda parte. Y bueno, este tipo de poda consiste en quitar todas las palmitas muertas, secas, que ya corren peligro de que pues sí, se desprendan, perdón, y salgan volando. Esto se ve muchísimo en los camellones largos que tenemos en Dr. Bectis y en muchos de los camellones que se encuentran justo por la línea café. Y una parte importante, bueno, como pueden ver del lado izquierdo está en inglés, pero bueno, la parte de en medio, la palmera que está en medio, señala con los puntitos qué es lo que se debería de podar. Esta foto, bueno, esta imagen es de un estándar europeo de poda. Y como pueden ver, digamos, la mitad hacia abajo, las palmas muertas, como mencionaba Sandra, se deben de podar siempre. De la mitad hacia arriba son las partes vivas, ¿no? Las que no se deberían de podar, a menos que sean casos muy, muy específicos, muy especiales. Y lo que nunca se debería de podar es las hojas de hasta arriba, las que están casi verticales. ¿Por qué? Bueno, porque esta planta las palmeras son plantas monocotiledones. Eso quiere decir que, bueno, en la parte aérea tienen un solo meristemo, un meristemo apical, que si se llega a perder, si lo llegan a cortar, pues seguramente la planta moriría. Muy, muy, muy seguramente. Dependiendo de la especie, podría haber algunos brotes en el estípite, pero en general, obviamente, no se recomienda. Y bueno, obviamente, como en todas las podas, debería de haber una higiene. Como mencionaba Sandra, ahorita hay un programa integral de manejo de palmeras que se están muriendo y se hizo poda de árbol, de estas palmeras. Y en lo que se derribaban algunas que estaban enfermas o muertas, también se podaban otras que estaban pues vivas, tal vez no estaban 100% bien, pero definitivamente no estaban muriendo. Entonces se hizo un súper contagiadero de palmeras y pues las que estaban bien o más o menos terminaron muriéndose en algunos meses. Bueno, otro tipo de poda es justo el de conífera madura. Como mencionaba Jonathan, al igual que en las palmeras, es importante que en este tipo de organismos no se quite el meristemo apical, esto ya que va a comprometer muchísimo el crecimiento y tipo de desarrollo del árbol. De no sobrevivir el árbol o de no mantenerse, corre mucho peligro de desplome o de tener o causar un derribo. En este tipo de poda se necesita también tener súper cuidado y súper delimitado qué tipo de ejes vamos a manejar en la conífera. Y bueno, la verdad es que este tipo de poda es de las poquitas que la mayoría de personas o de podadores que llevan a cabo este tipo de prácticas en la ciudad no saben hacerla. Y es muy fácil, creo que la mayoría hemos visto que tenemos árboles como coníferas súper grandes que no se han tocado justo porque los podadores no saben cómo hacerlo si no llegara a un desmoche. Sí, sí, justo. Se poda la parte basal de la copa y tal vez limpieza en caso de que haya ramas muertas o plantas parásitas y no más. Tocar el meristema apical, como dijo Sandra, compromete la estructura del árbol y su vida. Otro tipo de poda que se lleva muchísimo a cabo aquí en la ciudad es el de corte de raíz. Este es una de las podas también, justo con el de restauración, muy importante. Aquí se busca tocar lo mínimo posible la raíz. Y bueno, aquí en las tres imágenes que les colocamos tratan de un ficus. Las primeras dos imágenes se ven en el exterior de una propiedad y la tercera en el interior. Este tipo de raíz, al ser tan grande, al tener un efecto desbordante de la misma, ha causado muchos levantamientos en la banqueta y en inmuebles aledaños a esta. Causa también problemas como compromete las tuberías de gas, la tubería de agua, registros, y es una de las situaciones que preocupan más a las personas. En esta
¿no? Como mencionaba Sandra, se encuentran árboles, por ejemplo, los ficus, árboles tropicales que se desarrollan con raíces que se extienden muchísimos metros. Se estima que aproximadamente la raíz puede llegar a abarcar en radio 4 veces la copa, ¿no? Lo que se expande de copa o la línea de goteo de copa, la raíz puede llegar 4 veces eso. Entonces es muchísimo. Hay árboles titánicos como este ficus que pues literalmente no caben en ese cajete, es imposible. Y por eso es muy común ver que los árboles se caen. Eso aunado a que se hace muchísima el cambio de banqueta, ¿no? Se repara la banqueta, o se cambia la tubería, o se cambia la carpeta asfáltica, y pues eso implica podar raíz. La norma indica que no se deben de podar raíces primarias o principales. ¿Y qué más indica? No a menos de 1 metro desde la longitud del tronco al exterior. Así es, desde la base del tronco. Importante mencionar que justo la norma es lo único que menciona. Sería pertinente redundar un poquito más sobre ella y sobre todo aclarar, ya que la mayoría de personas no tienen contemplado esto, que se necesita un radio de protección de la raíz, que es importante, que a partir de cierta longitud y distancia el árbol ya se va a ver comprometido. Esto ya que al tener raíces tan grandes y pesadas también cambia el centro de masa del árbol, lo compromete y puede empezar a ocasionar que se vaya inclinando o incluso que se caiga. Y bueno, es importante también tener en mente que un buen árbol plantado necesita espacio, necesita un buen cajete, un cajete adecuado a la distancia y al tamaño o especie del árbol que sabemos que se va a ir desarrollando. Y esto va a evitar a largo tiempo que se vaya a comprometer justo la raíz y el desarrollo de la misma. Ahorita hemos visto muchísimo los árboles que se han caído y ustedes pueden ver que en el plato radicular no se ve desarrollado como tal la raíz. Son raíces chiquitas, raíces pequeñas, raíces muy delgadas que no corresponden con la altura y con el diámetro del árbol. Entonces sí es muy importante siempre tener un cajete adecuado para los árboles, que en este caso la Ciudad de México está inundada y llena, repleta de que comprometen y desarrollan raíces muy, muy expuestas. Entonces, es importante tener en cuenta todo esto. Y poda de bajo cableado eléctrico, la norma no especifica distancias de seguridad ni nada por el estilo. Raíces primarias y en el apartado de arbolado de riesgo, no puedes menos del tronco. Y bueno, eso es bastante relativo porque pues dependiendo de la altura del árbol, de la disposición del árbol y de la estructura del árbol, pues podría ser viable o no lo que prohíbe la norma. Entonces hay un estándar igual como en la poda bajo el cableado eléctrico, nada más que este es australiano y se llama AS 4970, si no me equivoco, o 4790, 2009. Y justo indica, bueno, este estándar es para la protección de arbolado en sitios de obra, de construcción. Lo que te dice es que con respecto al diámetro basal del tronco, tú vas a tener un área de protección del árbol. Eso incluye tal cual fuera de la copa, el área del árbol en sí y la zona estructural de la raíz. Es decir, hasta dónde no puedes tocar la raíz para que el árbol no esté comprometido en vigor y en su resistencia, en su estabilidad. Bueno, y todos ya hablamos de podas, sabemos que se necesita hacer, pero también una de las cosas importantes y súper necesarias que lamentablemente en la ciudad a veces se saltan, que no se cumplen, pero que es esencial y es lo que se debe de hacer, es el proceso adecuado para llevar desde un dictamen hasta la poda. Es decir, les enlistamos un par de oraciones donde les vamos a definir un poquito cada una de ellas y les vamos a explicar. El primer punto, el más importante, es justo contratar o
a un dictaminador técnico de arbolado acreditado, es decir, una persona que esté capacitada, que tenga los conocimientos necesarios y que cuente con la acreditación vigente del año para poder tomar decisiones y dictaminar, diagnosticar el árbol que se tiene como observado la necesidad. El dictaminador técnico va a ser aquella persona que tenga la gestión y la jerarquía de poder decir qué tiene un árbol, qué no tiene, qué tipo de poda necesita, si es una poda, un derribo o un trasplante. Y este tipo de acreditación la emite la SEDEMA, la Secretaría del Medio Ambiente. Ya que tenemos ubicado nuestro dictaminador técnico que cumple con las, con las especificaciones necesarias, se va a realizar el dictamen técnico. Ese dictamen es un documento oficial que se lleva ante alcaldía o ante SEDEMA y va a darnos la autorización y o permiso de la misma. Es importante incluir aquí un archivo fotográfico, ya que este nos da indicio de cómo estaba el árbol y el proceso que va a tener, así como el proceso final de cómo se dejó el árbol. Esto nos ayuda a nosotros mucho para respaldar el trabajo, ya sea bien hecho o mal hecho, o ejecutado que se lleve a cabo. Lo siguiente, ya que se lleva el documento oficial firmado, se va a llevar a remitir a la alcaldía o a SEDEMA. A través de esto se va a tener una autorización, permiso u orden de trabajo y ya va a decir tal cual, autorizo la poda de 5 árboles o niego la poda de talos árboles. Es importante mencionar que también la alcaldía tiene a su propio dictaminador y biólogo. Estas personas van a sitio, analizan lo mismo y cotejan el dictamen que se hizo previamente o que se solicitó a un dictaminador técnico particular. Una vez que ellos cotejan que toda la información esté completa, sea pertinente y sea correcta, se libera la autorización. En dado caso que no esté cumpliendo con todo lo que dice el dictamen o que el árbol esté sano y lo estén diagnosticando como derribo, se rechaza la solicitud y se niega como tal. Existe algo que es la restitución. La restitución se lleva a cabo justo cuando se va a derribar un árbol. Todo árbol derribado, ya sea muerto en pie o vivo, que se vaya a derribar a tirar, necesita una restitución. Hay 3 tipos de restituciones. La económica, que es la que te va a pautar la alcaldía antes de que puedas justo tocar tu árbol, derribarlo. La física, que es tal cual, tiró un árbol, plantó un árbol, que varía de acuerdo si el tipo de derribo va a ser por obra, va a ser porque ya está muerto, por alguna enfermedad, por saneamiento. Y la restitución en donación. En este caso, la alcaldía te pide donar, no sé, 5 palas, herramienta, algún vivero que esté cerca, algún vivero que ellos te indiquen, así como maquinaria o GPS que suelen solicitar. Esto ya es independiente del dictamen técnico y del dictaminador de particular que tú contratas. El dictaminador de alcaldía es el que da todo este proceso y te dice cantidades y montos. Una vez que ya te dan la autorización, que ya pagaste la restitución, en dado caso de que sea un derribo, se necesita contratar a un podador que esté acreditado. Obviamente, ya mencionamos, necesita tener la acreditación vigente y contar con todo el equipo necesario de protección. Asimismo, también se necesita un supervisor acreditado, es decir, el mismo dictaminador puede llevar a cabo este trabajo y siempre y cuando cumpla con la acreditación vigente. Es importante, si no primordial, que haya un supervisor, ya que nunca tienes el mismo ángulo que está teniendo el podador. Digo, aquí en México, en la ciudad, no son tan eficientes, por decir algo, los podadores de la alcaldía. Más adelante vamos a hablar un poquito de esto, les vamos a poner unas imágenes, pero este supervisor es el que tiene la injerencia de indicar si se está saltando algún corte, si se está dañando o si le faltó alguna rama de hacer limpieza al podador que no ha visto él, así como tener el trato con otro tipo de autoridades que lleguen al sitio cuando se está llevando a cabo el trabajo. Y también es el que necesita el permiso para poder tener conversación con alguna de las otras alcaldías, dependencias, que lleguen, ya sea PAOT o la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la policía tal cual. Entonces, ahora sí que haya sido quien haya sido, sea la alcaldía, Secretaría de Medio Ambiente,
SOPSE, particular, quien sea, debe de contar con el dictamen, archivo fotográfico, autorización u orden de trabajo y con el supervisor, o bueno, acreditaciones vigentes. Eso es básico, sea quien sea, no importa si es alcaldía o Sí. gobierno central. Bueno, regresándonos un poquito, uno de los problemas que presenta muchísimo alcaldía es que cuando ellos van a dictaminar, nunca, en todos los trabajos que hemos realizado y hablando con otros colegas, nunca te dan copia del archivo o del dictamen como tal. Es información que únicamente ellos se llevan. Ustedes como vecinos y como solicitantes pueden verlo en el momento en que están dictaminando, les resuelven sus dudas y todo, pero no pasa de ahí. El archivo o el documento u oficio que les emite la alcaldía ya lleva tal cual de ser el caso, la restitución o la autorización de poda o de trasplante, pero nunca les dan como tal un archivo o algo que ustedes puedan tener como sustento de que fue tal cual hecho por la alcaldía o para llevar posteriormente el registro. Y bueno, este es uno de los temas que debería volverse a platicar para que ustedes también como vecinos o como interesados puedan tener tal cual el registro para posteriores revisiones de las diferentes dependencias también que lo hacen. Y bueno, hasta ahí, digamos, abarcaría la parte de normatividad. Y bueno, tal cual veríamos las malas prácticas que hacen muchas personas. Por ejemplo, el desmoche, que ya les habíamos hablado de a veces, tal vez, de forma técnica, podría ser lo único viable para salvar un árbol. Pero bueno, más allá de lo viable o no, de lo técnicamente correcto o no, la norma lo prohíbe. Es algo que hay que tener bastante claro. Está completamente prohibido el desmoche o descopado o descopeo, como lo quieran llamar. Justo, bueno, porque nos basamos mucho en algunos estándares estadounidenses y hablan de los brotes epicórmicos, que es complicado mantenerlos, es complicado mantener una estructura y un buen anclaje de estos, pero pues así se ve un desmoche. Como pueden ver en la imagen del lado derecho, digamos, cada terminación de la rama tiene concentrado follaje. Justo, esos son los brotes epicórmicos, los chupones, o como les llamen ustedes. Es normal ver esto muchísimo en la ciudad, en avenidas, camiones, pero es importante también saber que esta es un delito ambiental como tal, es algo que prohíbe la norma y que ustedes pueden denunciar. Si ustedes ven este tipo de figuras tal cual, tratamos de buscar las más ilustrativas, de ejemplos que nosotros mismos hemos tomado, pueden denunciarlo tal cual, porque es un delito. Y vamos a empezar a la siguiente. Esta es una captura de pantalla de un tweet que subió la alcaldía Iztacalco. Espero no haya nadie de servicios urbanos. Pues es muy común, muy común que las alcaldías en las redes, donde sea, empiecen como a pues, presumir o informar tal cual las labores de servicios urbanos, pero pues muchas veces están mal, ¿no? Literalmente evidencian su ignorancia, evidencian las malas prácticas que tiene la alcaldía, que al final de cuentas tal vez no es total responsabilidad de las personas que están ejecutando ese trabajo, sino justo de los supervisores o de los jefes inmediatos, ¿no? Los directores de área, los jefes de unidad departamental o lo que sea. Y bueno, como pueden ver, pues en primera tienen canastilla, en segunda no tienen guantes, bueno, el que está agarrando la rama de la izquierda no tiene guantes, no hay cascos, no hay lentes, y pues se está desmochando. Como pueden leer, ahí abajo dice, se atiende poda. Entonces, pues no era un derribo, así que si era una poda, pues está mal hecha. Otra, bueno, esto incluye a muchas dependencias, por ejemplo, la Comisión Federal del sencillo árbol del lado izquierdo. Bueno, en la foto del lado izquierdo está un edificio. Entonces, pues el árbol tiende a crecer hacia el otro lado, ¿no? Mocha, pues, digamos, de manera implícita el árbol empieza a redireccionar las ramas y su crecimiento, su estructura. Entonces empieza a desbalancear y pues esto puede hacer que el árbol se caiga. Justo le sumas que no está bien plantado, como se puede ver del lado derecho, la foto del lado derecho,
se ve levantadas las planchas de asfalto, bueno, de concreto, de la banqueta. Entonces, la raíz está creciendo, está desplazando esas planchas de concreto, o bien se está inclinando y está levantando eso. Así que son muchos factores aquí los que llegan del edificio, CFE, el desarrollo per se del árbol y pues que está mal plantado, raíces expuestas o superficiales. Y bueno, esto lo puede convertir en un árbol de riesgo. Pasamos a la siguiente. Hablando de lo anterior, esto es en la alcaldía Coyoacán. Ahí se ve al fondo del lado izquierdo, en la foto de la izquierda, el centro de Coyoacán. Y bueno, esta era una remodelación de banqueta. O bueno, estaban cambiando las plaquitas estas de piedra volcánica, me parece. Y pues lo que les estorba, pues que es la raíz. Entonces, ¿qué hacen? Según ellos, podarla, pero bueno, esto claramente no es una poda, es pues no sé ni siquiera cómo describirlo. El punto es que cortan con hachas, con picos, con talachos, con lo que tengan a la mano para remodelar la banqueta y pues destruyen la raíz, que obviamente, o sea, además de no tener un dictamen, que no lo tenían, estaban realizando esta poda con equipo que no es adecuado, ¿no? La norma indica que debe ser un serrote curvo o una motosierra, o en el caso de las raíces no sería motosierra, sería el solo serrote, y deben de ser cortes limpios para que pueda compartimentar cualquier tejido y pues que no ingresen enfermedades como hongos que pueden pudrir la madera y pues comprometer la estructura del árbol, ¿no? La estabilidad. Le quitas raíz y le añades también pudrición, pues es casi un cóctel perfecto para que el árbol se caiga. Sí, otro de los temas importantes a considerar aquí es que justo al tú no ver tal cual la pudrición de la raíz o la humedad que vas dejando abajo, al poner ya el concreto se hace menos visible todavía. Entonces por eso es que las personas se sorprenden cuando el árbol se cae, porque es muy difícil justo ver cómo está la raíz y si todavía le sumamos parte de concreto, parte de malas prácticas que están haciendo las personas, compromete muchísimo la estabilidad del árbol. Luego, estrictamente no es una mala práctica podar con canastilla, pero bueno, según la norma es cuando vas a podar bajo cableado eléctrico, porque está aislado y porque, bueno, la canastilla debe estar aislada, pero además, independientemente de eso, el podador debe de tener su equipo de protección básico, como les dijo Sandra, guantes, casco, lentes, botas, de preferencia dieléctricas en este tipo de trabajos. Pero bueno, las alcaldías también abusan de esta canastilla, tal vez porque no tienen el equipo adecuado, que es equipo para trepa, de arborista, tal cual. No es de rapel, no es de nada por el estilo. Entonces, tú al ingresar al árbol con este tipo de sistema, con este tipo de equipo, pues tienes una mayor movilidad, tienes mayor alcance y puedes seleccionar ramas pequeñas, ramas grandes, hacer cortes más precisos. Con la canastilla, pues no puedes ingresar bien a la copa y por lo general con este tipo de vehículos, pues se hace un levantamiento de copa o desmoches, tal cual. Entonces, es y no indicado, dependiendo cómo se utilice, pero yo me inclino más a que no, porque abusan mucho las alcaldías de México. Otra de las problemáticas que tenemos justo en la Ciudad de México es que al no hacer un buen manejo, porque lo hemos visto muchas veces, es que estás podando un árbol, pero cuando haces tu maniobra de maquinaria ya te llevaste o ya le hiciste daño mecánico a otro árbol que no está dictaminado, que no se tiene que tocar. Entonces es importante. La mayoría de los árboles también aquí en la ciudad están en camellones estrictos, pequeños o anchos, cuando hacen algún trabajo particular y no entra tal cual la maquinaria, ocasionan daños aledaños al arbolado que está cercano. Exacto. Luego, bueno, siguiendo con las malas prácticas, pues del lado izquierdo tenemos un derribo. Como pueden ver, creo que ninguno trae guantes, ninguno trae casco, creo que sí traen botas, pero bueno, el casco es algo básico. El casco es súper básico. Y bueno, además, esto es ya un poco más técnico, pero el árbol que están derribando, que ya está muerto,
no tiene una muesca. La muesca es para direccionar el derribo. Entonces solo entra la motosierra por atrás en este caso y pues el chavo que está parado lo empuja. Una práctica peligrosa, tal cual. Sí, también es importante mencionar que no tiene una zona acordonada. No hay trafitambos, no hay señalética de precaución. Esto lo vemos muchísimo. Incluso cuando estén podando con canastilla, tienen que tener delimitada el área. Si es una zona de peligro, de alto riesgo, puede pasar cualquier accidente y es necesario tener indicado justo al personal, a los transeúntes, a todos los niños o personas mayores que puedan tener acceso a este paso. Y bueno, además de la canastilla, algo de lo que abusan mucho las alcaldías es de la motosierra telescópica. Pues justo porque tal vez no tienen equipo para alcanzar las partes más altas del árbol y la motosierra podría parecer una buena opción, pero bueno, en la foto en medio podemos ver que tampoco hay cascos, hay escalera, y medio le están agarrando mal, así no se debe agarrar una escalera, que también está normado, por si no lo sabían. Y bueno, esto es material de la alcaldía que más material nos da de malas prácticas, que es Coyoacán, en este caso, con Giovanni. Muy malas prácticas así. El siguiente, esto también es de una alcaldía, si no mal recuerdo, es Cuauhtémoc. Del lado izquierdo es Cuauhtémoc. Del lado derecho, la foto horizontal, creo que también es Cuauhtémoc, pero no recuerdo bien. Como pueden ver, pues tampoco hay cascos, tampoco hay arneses, guantes, lentes. Están trepados arriba a la derecha, se ve que están en un techo de lámina. Entonces son condiciones súper, súper, súper inseguras. En la foto de abajo, horizontal, del lado derecho, el podador, si no me equivoco, está encima de la camioneta, con una motosierra telescópica, sin casco. Y bueno, ahí hasta el policía creo que está ayudando a jalar la rama, con cuerdas que seguramente no son las adecuadas para el trabajo. Entonces, bueno, lo que hay que resaltar aquí de todas estas es que el trabajo, pues en este trabajo es una actividad de alto riesgo. No está tal cual en la norma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero es un trabajo en altura. El trabajo en altura es una actividad de alto riesgo y bueno, ni siquiera lo básico suelen utilizar. Así que exponen a su personal, más allá del árbol, cómo pueda quedar, cómo esté, cómo vaya haciendo. Al final de cuentas, lo más importante es la integridad de las personas y de los trabajadores. Entonces, pues ni siquiera lo más básico, que es cuidar la vida de la gente, pues se atreven a hacerlo muchas alcaldías. Sí, también hacer énfasis en que justo en la imagen inferior vemos que el lugar y la zona tienen muchísimo vehículo. Cuando se hace un trabajo de este tipo, lo esencial es avisar 1 o 2 días antes, tal día voy a ir a hacer esto, se pegan oficios, avisos a los vecinos, es lo que se tiene que hacer. Pero en este caso vemos que no es así y también muchas de las veces vemos como ya cayó una rama, pero no le calcularon bien el corte, cayó mal, se movió un poco y esos centímetros hicieron que dañara al auto que estaba ahí, a la casa, a la fachada. Nos ha tocado ver cómo tiran tejas, algún accesorio que esté aledaño a la zona, letreros, lo que sea. Entonces sí es importante siempre tener delimitada y si ustedes como vecinos o como personal interesado llegan a ver ese tipo, ustedes tienen la gestión y obligación o derecho de ir a, justo primero pedir acreditaciones de todo el personal que esté arriba del arbolado, ver que todo el personal cuente con su equipo y sobre todo pedir incluso el dictamen, que se los enseñen o la autorización y siempre indicando también la alcaldía donde se encuentra, porque algunas veces aunque lleven el oficio no llevan todos los datos desglosados, son necesarios para este tipo de trabajos. Y bueno, ya son las últimas diapositivas. En este caso, igual, la alcaldía Coajimalpa, todas tienen contenido muy bueno, la verdad, de malas prácticas. Y bueno, en este caso, pues además de la gente que está en el techo y que no tiene su equipo de protección, si pueden leer lo que dice tal cual, poda de mitigación de riesgo. Algo que podrá parecer muy chocoso, muy especial, pero se tienen que utilizar los términos correctos en todos los aspectos. Poda de mitigación de riesgo no existe, ni en la norma, ni, bueno, tal vez en el vocabulario de la alcaldía Coajimalpa, pero no en la norma.
Y bueno, estas últimas me parece que son de la alcaldía Miguel Hidalgo. Creo que este no es el equipo tal cual de poda, pero bueno, sigue aplicando lo mismo. Perdón, sea quien vaya a realizar un trabajo de arbolado, pues debe de tener la seguridad mínima. Mínima. Aquí no hay guantes tampoco, lentes de protección, casco. Del lado derecho creo que hay un señor arriba del árbol que parece altura, pues al final de cuentas una caída desde esa altura puede significar la vida tal cual. Y bueno, más y más prácticas. Del lado izquierdo ven un mechoncito de copa, lo que decía Sandra en unas diapositivas anteriores, es lo que se conoce como cola de león, y esa es una, digamos, perfecta inestabilidad de la copa, en este caso, bueno, de la rama, que puede desgarrarse, desprenderse y caer muy fácil. En medio es una endoterapia, bueno, algo así, porque le pusieron un playo, algo totalmente innecesario, que incluso la norma lo prohíbe, bueno, colocar objetos así ajenos al árbol. Y del lado derecho, la chica no está haciendo una mala práctica, todo lo contrario, está haciendo una buena práctica, pero la mala práctica en este caso es el concreto con las piedras que está alrededor de una palmera. Algo que es también súper común, que la gente hace por ignorancia o por maldad, no sé, pero llena las jardineras, el área permeable de concreto, y eso obviamente afecta a los árboles. Y bueno, ya por última, como tal cual, podría ser, bueno, sí, es una mala práctica. Del lado izquierdo es un árbol aporcado, es decir, que está cubierto de, en este caso, tierra, o bueno, mulch, y el cuello de raíz es la parte, digamos, del árbol en transición entre las raíces y el tronco. Esa zona debe de quedar totalmente descubierta, porque si no empieza a generar pudrición o algún otro daño, y pues eso resulta en lo que ves del lado derecho. Del lado derecho es un ficus que se cayó en Benito Juárez, si no me equivoco, y como pueden ver no hay raíz, prácticamente no hay raíz, y eso no significa que hayan hecho tal vez una poda, una mala poda de raíz o algo similar. Tal vez el árbol estaba aporcado varios centímetros, o no sé, bueno, sí, muchos centímetros, se pudre el tronco y pues cae, literal. Entonces, cuando tú empiezas a descubrir a los árboles de la tierra, del aporcamiento, del lado izquierdo, en medio, la imagen de en medio, se ven raíces muy pequeñas, raíces muy delgadas, que son raíces adventicias, no son las raíces que, digamos, sostienen al árbol, las raíces verdaderas, por así llamarlas, hasta que se descubre todo y ya se ve el cuello de raíz, se ve como esta transición que hay entre el tronco y las raíces. Y bueno, ya finalmente esta no es una mala práctica, hay que aclarar. Hay muchas formas de revisar el arbolado en cuanto a la pudrición que tienen, y no porque un árbol tenga pudrición o una oquedad en medio, una cavidad, significa que es un árbol de alto riesgo. Hay muchísimas maneras de evaluar esa resistencia que puede tener el árbol, que se llama pared residual, si no me equivoco, madera residual, que es como lo que cubre por dentro el árbol y es la función mecánica que hace, ¿no? Al final de cuentas, todos los estudios de mecánica de árboles se hacen como si fuera un cilindro, tal cual. Entonces, bueno, en este caso Sandra está del lado derecho con un resistógrafo que le proporcionó Samuel Palacios de la PAOT, y estaba haciendo, era un taller en el Congreso de Arboricultura. Utilizó un resistógrafo y con eso se puede ver del lado derecho, donde está un guante ahí agarrando una hoja, se puede ver como estas fluctuaciones que hay en la resistencia de la madera, ¿no? Y pues en medio no es el árbol que estaban tratando, pero pues para que se den una idea, pues el resistógrafo tiene mucha resistencia justo donde está la madera, donde hay material, y ese hoyo de en medio pues lo leería como un hueco. Entonces, bueno, con esto puedes hacer muchísimos estudios. Y hay también el tomógrafo, hay el taladro Fresler, si no me equivoco, para evaluar arbolado comprometido con la madera en pudrición, arbolado de riesgo. Y justo, me parece que es todo. Entonces, bueno, con esto terminamos y nada más, ya al final les vamos a presentar esta parte. Sí se ve, ¿verdad? Lo de capacitación ciudadana para el... Ok. Bueno, son talleres que vamos a impartir
junto con Reforestamos México. Y pues es tal cual, capacitación para el cuidado de arbolado. Vamos a tratar varios temas. No sé si los quieras leer. Sí, bueno, Reforestamos ya nos ayudó un poquito en explicar un poquito sobre todo de qué va a tratar cada curso, cada taller. Y uno de los más importantes, si no es que el más importante para nosotros, es el de normatividad. Aunque tú no seas dictaminador técnico, no seas podador, tienes un árbol cerca de tu casa. Es importante identificarlo, familiarizarte con él y darle la importancia que necesita. Ahorita no hace mucho sentimos todo el calor que ocasiona la reforestación, el derribo de los árboles y todo este concreto y calor, islas de calor que se contienen aquí en la ciudad cada vez más grande. En este curso van a aprender sobre las leyes y normas que ya les mencionamos un poquito, lo básico y lo necesario para que ustedes incluso puedan detener una mala poda o un derribo que no está justificado como vecinos. Y ustedes es importante que sepan que tienen ese gran poder de tal cual parar el trabajo. El siguiente es el de poda y derribo. Les vamos a hablar un poquito ya más detallado. Lo mismo de qué es las podas, un poquito más detallado cómo hacerla y todo. Se va a llevar una parte teórica y una parte práctica para que ustedes puedan conocer, tocar el material y el equipo de protección y justo de arborista. El siguiente es jardinería. Se les va a explicar un poquito cómo se plantan, qué tipo de plantas son las adecuadas para la ciudad y al final cómo hacer un jardín polinizador. El siguiente es plagas y enfermedades. Es otro de los talleres que nosotros consideramos muy importantes porque incluye justo varias de las plagas y enfermedades actuales en la ciudad. Vamos a tocar un poquito el tema de las palmeras, el tema de los ficus, que es el muérdago, el descortezador. Y esto también es importante para que ustedes como vecinos puedan identificarlo, porque ahorita una de las plagas mayores que tenemos en la ciudad es el muérdago. También va a haber una parte práctica. Sí, también. El siguiente es el de arbolado de riesgo. Ahí les vamos a enseñar un poquito cómo identificar qué hace peligroso de riesgo a un árbol. Y lo que mencionaba Jonathan, no porque tenga una oquedad o una pudrición significa que el árbol ya se va a caer. Esto es lo que les vamos a hacer entender un poquito o a enseñar, pues, junto con un recorrido que vamos a hacer, el cómo ir identificando. Y bueno, en general esos son los 5 grandes talleres que vamos a dar. Esperamos que se puedan inscribir, que estén interesados. Y bueno, esta plática fue muy cortita. El tema de arbolado en urbano es muy grande, es pesado, pero es muy interesante y es súper educativo. Y bueno, sería todo. No sé si tengan preguntas o si todavía tengamos tiempo. Ali. Sí, por aquí en el chat tenemos algunas preguntas, voy a ir empezando. Algunas se refieren justo como a los dictámenes, ahora sí que a la necesidad, si son necesarios o no. En el caso, bueno, hay una antes. ¿Sí saben de alguna empresa mexicana que cuente con o aplica los lineamientos técnicos de seguridad que respecto a la norma, si Bueno, la aplica verdad esto? es que sí, muchas empresas lo hacen. O sea, sinceramente, sí, muchas empresas lo hacen, sobre todo las particulares, pues porque tienen más que perder, por así decirlo, ¿no? Al final de cuentas, las alcaldías, pues, son alcaldías, son gobierno, son autoridad, casi no se les puede cuestionar, por así decirlo. Pero, o sea, hay mucha gente. Hay un padrón de podadores, un padrón de dictaminadores en la Secretaría de Medio Ambiente. Búsquenlo así, tal cual. Podador o dictaminador, Secretaría de Medio Ambiente, y les van a salir 2 documentos en PDF en donde la gente está registrada ahí y son los acreditados. No todos están vigentes, pero sí están acreditados. Por ahí hay otra, a ver, ya me perdí. Justo, en el caso de las podas que realiza la SOPSE, también requiere dictámenes emitidos por la SEDEMA o la alcaldía, y si también la norma aplica solo aplica en espacios públicos o también aplica para árboles dentro de propiedad privada. Te dejamos de escuchar ahí. ¿Ya se escucha? Ya. La norma aplica para todos, para SOPSE, para SEDEMA, para particulares, a 3 metros adentro de tu casa, en tu jardín, en el jardín de tu empresa.
En todos lados, siempre que sea dentro del territorio de la Ciudad de México, va a aplicar la norma de la Ciudad de México. En el Estado de México aplicará la norma del Estado de México. Hay otros estados que no tienen. Pero sí, o sea, siempre aplica, siempre debe haber dictámenes, siempre debe haber podadores acreditados, siempre debe haber supervisión acreditada, reporte fotográfico y órdenes de trabajo. En el caso de tal cual ejecución de algunos proyectos de la SEDEMA o de SOPSE, o de alcaldía incluso, se emiten órdenes de trabajo, no son tal cual permisos. También por acá, sobre los árboles muertos en pie. Si un árbol grande como los ficus o los eucaliptos están muertos en pie, es necesario derribarlos. Suelen ser hogar de ardillas y pájaros. En caso de que veo que ardillas y pájaros usan uno, pero supongo que puede haber un riesgo de caída si no se derriba. ¿Qué opinan? Sí, bueno, un árbol muerto en pie, lo correcto es retirarlo. Digo, hay árboles muertos en pie justo que llevan años ahí, años, pero hay factores que no influyen sobre él, que lo han permitido y lo han dejado estar ahí. Hay otros árboles justo ya en la ciudad que corren un riesgo. Digo, la ciudad está súper poblada, hay muchos pasos. Normalmente se cruzan siempre con personal, ya sea escuela, hospital, casa, estacionamiento, lo que sea. Siempre es un peligro, ya que pues el flujo de gente es continuo. En cuanto a lo de las ardillas y pájaros, a veces la plaga se reubica. Es lo esencial, es lo necesario, no siempre se puede. Nos ha tocado que revisamos los nidos, ya sea de ardilla o de pájaros justo, pero no tienen crías, porque al sentir el movimiento se acercan los podadores, revisan y todo, porque antes de iniciar cualquier servicio, mantenimiento, los podadores también revisan sus nudos de seguridad, qué estructura tiene el árbol, si es posible subirse o si es peligroso, si se puede bajar apeado, es decir, controlado, o se puede caer o tirar directo, si la zona lo permite. Si no, es necesario lo que les comentábamos, poder restringir la zona y delimitarla. Y también es algo importante, la fauna y fauna nociva, ¿no? Las ardillas podrían ser parte de fauna nociva, podrían afectar a los árboles. Empiezan como a afilar sus dientes en la corteza. Y bueno, en el caso de árboles que predominan con un crecimiento monopódico, es decir, como los pinos o los cedros, pues comprometen ese meristemo que les decíamos, que está hasta arriba, y empiezan a generar estructuras que no son, digamos, propias de la especie. Eso, y el otro ejemplo rápido es de las cotorras argentinas o monjas, algo así, que hacen nidos gigantescos en los árboles y muchas veces se caen, entonces también son un riesgo, se tienen que reubicar. Y hay otra por acá. En el caso de las jacarandas, dice, vi unas jacarandas de 5 metros de altura y las podaron hasta dejar 30 centímetros del tronco. ¿Qué se puede hacer? Ya que muchos árboles sanos les tocó el mismo destino, pero en otros casos con plaga de muérdago no los tocaron. A ver, ¿podría repetir los de cuánto? ¿30 centímetros? Okay. No escuché bien. En caso de que sea un árbol de jacaranda de 5 metros de altura y lo hayan podado hasta dejar 30 centímetros del tronco, ¿qué se puede hacer? Bueno, si se tiene, en este caso se pueden apoyar mucho en Google Earth, donde se tienen las fotos recientes. Digo, ahí está el archivo, ustedes pueden solicitar información. Si fue alcaldía, tal cual sí pueden ir a solicitar información y solicitar el dictamen. La verdad es que es rara vez que se los entreguen o que se los enseñen simplemente. Sí, algo importante es que recuerden que derribar un árbol, sin permiso obviamente, desmochar un árbol y todo lo que prohíbe la norma es un delito ambiental, y los delitos ambientales los maneja la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial, la PAOT. Entonces ustedes entran a su página y pues pueden subir sus denuncias, tal cual. Ven y suben sus fotos y casi siempre le dan continuidad. Entonces es denunciar, tal cual, denunciar. Es lo que se puede hacer y esperar a que te contesten. Perfecto, pues creo que de preguntas quedamos ahí. Por ahí Roberto nos comentaba generar un termómetro de malas prácticas para evaluar a las alcaldías. Estaría genial tener ahí un indicador de... Pues sí, sería bueno. Mira, se supone que toda la gente que está acreditada va a un curso
les hacen firmar incluso una responsiva de sus acreditaciones, que saben hacer el manejo de arbolado, que van conforme a la norma. Entonces, pues, hay alcaldías que sí se preocupan bastante por capacitar a su personal. Por ejemplo, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, yo creo que propia, capacitan a su personal, les interesa esta parte. Hay otras que por experiencia propia, la vida de la gente, cómo se hace, dónde se hace, cuándo se hace. Entonces, pues, debería algo muy regulado, pero no es así. Es un caos en este aspecto. Sí, y como base, les mencionamos al principio, es de acceso libre, ustedes pueden leer, informarse un poquito más. Y hay algunos conceptos que tal vez por la naturaleza no son tan fácil de comprender, pero si ustedes lo googlean, les van a aparecer infinidad de imágenes y esto es importante para que ustedes se puedan relacionar. Y los invitaríamos a hacer un pequeño ejercicio que es en el trayecto que ustedes hagan el día al día, ir observando de lo que se les platica un poquito, de lo que ustedes estén interesados en investigar, qué malas prácticas pueden identificar y darse esa poquita de curiosidad que es muy importante. Deberían, si están en el grupo de Arborismo Ciudadano de José Carlos, de Reforestamos, deberían de subir todas estas fotos y pues no sé, que haya un intercambio de información interesante para todos y que los que saben que hay mucha gente que está en ese grupo que son arboristas certificados, podadores y gente de mucha experiencia también puedan compartirles sus opiniones. No sé si haya... No, creo que son todos los puntos por ahora. Creo que más bien hay más comentarios de la charla, que muchas felicidades, muchas gracias también por habernos compartido estos temas súper útiles. Creo que incluso pues habrá que seguir la conversación como mencionan, pues esto hacerlo visible, justo como comentan por ahí. O sea, el tema de la PAOD es súper del día a día. Realmente pues la PAOD está limitada en muchas cosas, pero pues es la principal, ¿no? En ocasiones está pues limitada de personal y pues más bien por ahí más bien menciona que los ciudadanos pues, somos los vigilantes, ¿no? Que está levantando los reportes y demás. Entonces, pues por ahora serían, pues creo que todos los comentarios son diversos. Hay felicitaciones por la charla, por habernos compartido. Y pues nada, muchas gracias por habernos acompañado, Sandra, Jonathan, por habernos compartido estos temas técnicos y también por haberlos aterrizado Gracias ahora sí que y al lenguaje. para que tengan dudas más en específico, hablar y árboles ya en vivo, no en una computadora. Sí, ya los vamos a llevar a sitios estratégicos donde hemos localizado cierto tipo de ejemplos, depende de lo que estemos hablando y hacerlo más ameno para todos. Digo, es un conocimiento necesario, lo necesitamos y es importante, hay que hacer ese pequeño gran cambio. Súper. Mientras, pues justo para seguir abonando la conversación, compartirles justo, recalcar lo de los talleres, igualmente darles un poco más de contexto. Estos talleres, digamos que se van a hacer sobre demanda. Les pedimos a los grupos, si a ustedes conocen algún grupo, son parte de algún grupo de ciudadanos, si son parte de algún copaco, si son algún grupo, si son parte de alguna pequeña, de un grupo de vecinos que se está organizando, son estos talleres, pueden registrarse y vamos a llevar los talleres ahora sí que a donde les quede más cerca y les pedimos que nos propongan un sitio donde se puedan realizar. En caso de que gusten participar de manera individual, les vamos a hacer un llamado para recomendarles algún espacio en el que se vaya a hacer. Les vamos a hacer la invitación para que se unan a alguno de los grupos. Digamos, vamos a estar priorizando al grupo de vecinos o a los vecinos que se estén organizando. Por ahí también en las láminas que pusieron ahorita Sandra y Jonathan, venían un mínimo y un máximo de participantes. Les pedimos que puedan reunir al máximo de personas y si no, pues justo también estaríamos invitando a otras personas que estarán participando de manera individual a sumarse al taller. Les pedimos que se puedan registrar para saber de dónde son.
Les pedimos su dirección, si son representantes de algún grupo, de alguna organización, para que puedan sumarse. Son estos 5 temas que nos mostraron para que puedan conocer, que puedan también ser vigilantes de los árboles urbanos. Entonces, esta parte se las dejo de nuevo en el link del taller. Y bueno, también anunciarles por ahí, estamos preparando rumbo al 3 de septiembre el Encuentro Ciudadano por el Arbolado Urbano, que también va a ser, es una iniciativa que estamos viendo que mientras más personas puedan conectarse, pues incluso pueden fortalecer sus lazos. Entonces, en ese sentido, pues buscamos que puedan conocerse, que puedan conocer más de otras partes de la ciudad, que puedan conocer otras cuestiones. Y por aquí creo que está importante, si Corimbia ya tiene redes y ya tiene página web para que nos las pongan. Y pues nada, también vamos a estar promoviendo el encuentro ciudadano para el arbolado urbano. Va a ser en la alcaldía Miguel Hidalgo, quien es Tree City of the World. Es una alcaldía que obtuvo el reconocimiento el año pasado y estamos trabajando con ellos para trabajar estos temas de arbolado urbano, para fortalecer los lazos de la comunidad. También tienen justamente ellos el programa continuo de Reverdece, que están participando con ciudadanos, están participando con vecinos de diferentes colonias y pues de manera, digamos, también voluntaria con los ciudadanos, pues están participando. Bueno, estos serían los 2 anuncios. También comentarles que las grabaciones se están subiendo al grupo de WhatsApp, al canal de YouTube. Y por ahí también les compartí el grupo de WhatsApp para que puedan sumarse quienes estén interesados en sumarse. Y pues por ahora creo que sería todo. Ahora sí estaríamos cerrando. Agradecerles a Corimbia, a Jonathan y a Sandra que nos Y acompañan. acuérdense que va a haber constancias en los talleres, para que no crean que solo es ir a aprender y ya se van a llevar. Si pasan el examen, claro. Sí. Y bueno, ahorita les acabamos de compartir nuestros números para cualquier consulta personal que tengan o simplemente para tenerlos. Y la página de Corimbia todavía se está trabajando un poquito. Esperemos ya terminarla pronto. Vienen cosas bonitas y esperamos que una vez que ya la tengamos se puedan unir a ella. Súper bien. Va que va. Pues entonces, pues por ahora estaríamos cerrando. Muchas gracias por habernos instruido en estos temas hoy, queridos Corimbia, Sandra y Jonathan, también a todas las personas que nos acompañaron. Y pues nada, estaríamos viéndonos la próxima semana, el próximo miércoles a las 5. Muchas gracias a todos por Gracias a habernos todos. Que acompañado. tengan buena tarde. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, saludos.